Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos muy oaxaqueños. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Aquí estoy viendo a Araceli. Mira, Araceli coma. Ah, no, pues eso es lo que estamos haciendo, Araceli. Araceli, hola, ¿cómo estás? Bernardo, buenas noches. Lulú, buenas noches. Lulú. Linda, ¿qué tal? Buenas noches. Marinita, no que ibas a venir, que muy sabrosa, que quién sabe qué. Yo estoy ahí, que quién sabe qué. Aquí está Pati. Bueno, Pati está aquí. Berta, qué gusto saludarte. A Berta también le cuesta trabajo venir porque aparte que vive retirado, pero yo sé que ama a Dios y le gusta mucho la palabra. Malvedito, ayer te llevaste tu premio, que latinas, tu sabiduría. ¿Dónde fue el primer lugar donde fue nuestro Señor Jesucristo, no? Cuando lo llevaron sus papás. Buenas noches. Maestra Pati Zambrano, qué gusto saludarla allá en Valle de Bravo. Qué bueno, qué gusto saludarlos. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos, porque si no, se nos va en la plática, el estar saludando y todo, ¿no? Así es que aquí estamos disfrutando unos ricos tamales oaxaqueños. Lleve sus ricos tamales oaxaqueños. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque cada día comprendemos más tan hermosa salvación, Señor. Cuando vemos la guarida de demonios que se rebelaron, Señor, y que hoy son el enemigo de todos nosotros y quieren gobernarnos, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Gracias, Señor, por habernos librado de las tinieblas y trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Porque, Señor, tú nos das a conocer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en ningún corazón de hombre, son las que tú nos has revelado, Señor, por medio de tu precioso Espíritu. Te damos gracias, Señor, y te rogamos, Señor, que tengas misericordia y nos des a conocer tus misterios, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, vamos a entrar a un tema que el Señor me ha estado inquietando mucho. Bueno, así lo siento yo, así que digas. Siento en mi corazón que Dios me está mostrando estas cosas tan tremendas, ¿sí? Que están en la palabra de Dios, ¿sí? Y se trata de Babilonia, la gran ramera. La vemos en Apocalipsis y que habla que ha caído la gran Babilonia, la gran ramera, ¿sí? Y mira, vamos a ubicarle esa parte. Abre tu Biblia en Apocalipsis, 17. (17:5) dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y bueno, es algo que en mi caso yo lo recuerdo desde muy joven, que mis padres eran desde luego cristianos,
Yo iba a la vocacional, no la vacacional, la vocacional, ¿no? Entonces, no, sí estudiaba yo. Y entonces se me acercaban los hermanos de los bautistas, porque eran bautistas, y mi mamá fue la primera que conoció del Señor, y después mi papá se entregó muy bien, gracias a Dios. Entonces un señor me daba unas revistitas y me decía, va a caer la gran Babilonia, la ramera, la que fornica. Y abría yo esos libritos y hablaba de que era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y ya después llegué a Cristo y yo vi que los cristianos seguían apoyando esa posición, que la gran ramera es la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Pero pues Dios es grande, maravilloso. Yo nunca apoyé mucho esa teoría, dije, porque, híjole, es que está muy delicado decir quién es esa gran ramera, ¿no? La que fornica con, fíjate la palabra que dice Babilonia, ¿no? Dice, ¿quién es Babilonia? La grande. ¿Y quién es la madre? De las rameras, o sea, la que de ahí emanan la fornicación, ¿no? La madre de las rameras. Y también la madre de las abominaciones de la tierra. Entonces, con mayor razón, con mayor razón a mí me inquietó más este tema, porque es muy delicado decir, se me hace que ustedes son la Babilonia, ¿no? O sea, órale, ¿no? Pues es una sentencia, ¿no? Y digo, yo desde luego sé que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana empezó bien, ¿sí? O sea, me refiero, su origen es la Iglesia cristiana. O sea, su origen es la Iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo, o sea, la iglesia que empezó a crecer cuando Él se fue al cielo. Ellos empezaron a predicar y vemos esa iglesia primitiva que la vemos en el libro de Hechos. Y después vemos que esa iglesia primitiva, Pablo va y empieza a predicar a los gentiles. Y vemos la llegada de los gentiles porque la primera iglesia primitiva cuando comenzó era puro judío. Entonces de repente no podían pensar que iban a llegar los gentiles a la iglesia de Dios, ¿no? Entonces ahí vemos la parte donde vemos a Cornelio y que era un hombre gentil como nosotros, y Dios le envía a Pedro, dice, ve con este hombre porque yo he dado, quiero que vayas y le prediques el evangelio, ¿no? Y entonces vemos cómo Pedro se niega, porque dice, no, Señor, si son gentiles y solamente los judíos. Esto es para nosotros que siempre... Y ellos tenían parte de razón, es decir, todo el tiempo Dios había cuidado, ¿qué? A Israel, a las 12 tribus, ¿no? Y entonces, pues de repente cuando el Señor empieza a intervenir con los gentiles, pues el mismo Pedro se negaba y le dijo, Dios, no llames sucio lo que yo ya limpié con mi sangre, ¿no? ¿Se acuerdan de esa revelación? Que empieza a bajar esos animales que no se podían comer y entra Pedro en un éxtasis, y entonces estaba descansando en la azotea, pero no estaba acostado como tú y yo, que ya voy a descansar y te vas a hacer la pestañita, no, él se subía a orar para descansar, ¿no? Y entonces ahí tiene la revelación. Y empiezan a llegar los, me quité los audífonos, Yoli, porque me entra la llamada aquí. Entonces, Pedro pues es llevado a Jope,
y llega y le empieza a predicar a Cornelio y a todos los que estaban puros gentiles, y como cayó el Espíritu Santo de inmediato y todos empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Entonces ahí es el inicio de los gentiles en la iglesia. Y bueno, y con los años se convierte, en el año 315, se convierte el emperador romano, que es Constantino, y entonces no el que trabaja aquí, sino el de allá. Y entonces se convierte Constantino, era el emperador, y entonces vuelve oficial la iglesia perseguida, porque fueron años, y eso lo vemos cuando estudiamos Apocalipsis, de las 7 iglesias que estaban en Asia, ¿no? Entonces, ahí vemos de que la iglesia empieza a ser más grande de gentiles, y es lógico. Ellos eran 12 tribus, pero ahora Dios estaba metiendo a todos para cumplirle a Abraham la promesa, ¿no? Porque Abraham le dijo, así como ves las estrellas del cielo, no las puedes contar, así será tu descendencia. Y cuando le dice, ¿ves la arena del mar? Pues sí, así será tu descendencia. Y así va a ser, porque cada vez habemos más cristianos. Pero de ahí viene que nace la iglesia, empieza a entrar en fornicación, porque sí, también esa es la palabra, para poder tener más adeptos en la religión cristiana, pues empiezan a recibir a todas las religiones, ¿no? O sea, ¿cómo pensó Constantino en lograr que entraran tanta gente a la iglesia católica? Pues es que llegaban y decían, oye, pues es que yo tengo este ídolo que es mi Dios, pues tráetelo, aquí cabe re bien, ¿no? Entonces empezaron a aceptar todo y creció la iglesia, ¿no? Entonces, hoy actualmente, pues vemos que en el año 1200, que fue en el concilio que hicieron, pues no había estado una mujer gobernando. Entonces en el año 1200 aceptaron una mujer, y ahora es la Virgen, ¿no? Y de repente dice María, la Madre de Dios, permíteme, la Madre de Jesús. No es la Madre de Dios, es la Madre de Jesús, porque Jesucristo es Dios. Él es el verbo hecho carne, ¿sí? Es la palabra hecha carne. Entonces, no debemos confundir nunca esto. Y bueno, llegó a haber concilios donde decían que es más, tú vas a España y te llevan a la familia sagrada, ¿no? O sea, y la familia sagrada es el Padre, María y el Hijo. Y dices, ¿qué es esto, no? Entonces, parte tienen razón muchos cristianos en decir, esa es la Babilonia la que tiene que caer, ¿no? Pero yo he estado orando este tema y va a ser un poquito largo, mis hermanos, así es que espero que el tamal nos alcance, ¿no? No, no vamos a terminar en esta reunión. Lo más seguro es que mañana va a estar Manolo, no voy a poder estar ni mi esposa ni yo, pero el próximo martes sí vamos a estar aquí, y a lo mejor me toca dar el próximo lunes y martes de la que entra, y entonces a lo mejor vamos a poder dar las dos horas, y a lo mejor le podemos avanzar mucho este tema. Es muy apasionante, ¿no? O sea, muy interesante, porque tú puedes estar orando y sintiendo, y óralo, y que Dios te revele lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a empezar a estudiar qué es la Gran Babilonia, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver el libro de Daniel, donde el libro de Daniel es profético, ¿sí? Es un libro que nos da mucha revelación, igual que desde luego Zacarías, Ezequiel y todo. Pero el libro de Daniel nos da pauta para estudiar, desde luego, primeramente la imagen de la cual soñó Nabucodonosor, que ya la habíamos estudiado hace algunos años, pero hoy la vamos a estudiar para poder ubicar quién es la gran ramera que va a caer y que da inicio al milenio, ¿sí? Así es que creo que va a estar
interesante para, por lo menos para mí, por lo menos me quedo, yo sí me sigo predicando aquí. Pero si tú quieres, estás invitado a que juntos nos vaya llevando la revelación de la palabra de Dios, ¿no? Amén. Así es que abre tu Biblia en Daniel, Daniel 2. Amén. Daniel 2. Recuerda, voy a hacer un poco de memoria para no leer todo, partes que simplemente no es que no sean interesantes, son interesantísimas, pero si las leemos completas nos va a llevar más tiempo. Daniel 2 habla de que el momento que tuvo Nabucodonosor un sueño. Ahora, recuerda, ¿quién era Nabucodonosor? Era el rey de Babilonia. Entonces el rey de Babilonia tiene un sueño, tiene un sueño el cual él pide la revelación y llama a los sabios de aquel entonces y les dice, a ver, sabios, quiero que me digan la revelación de mi sueño, ¿no? Y entonces pues, los sabios dijeron, pues dinos qué soñaste, y todavía dice, no me acuerdo yo, ¿no? Ay, qué chistoso. Ay, ¿cómo sales con esto, no? Dice, y si no me lo revelas, entonces los voy a matar a ustedes. Pero ¿cómo, Señor? Y le vuelven a decir, muéstranoslo, Señor, ¿sí? Y entonces, mira, vamos a leerlo así rápidamente. Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar a los reyes, el rey a magos, no a los reyes magos. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, ¿sí? Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares, ¿sí? Y si me mostrares el sueño, ya les habla del premio que les va a dar. Versículo 7, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, o sea, ustedes no me quieren adivinar mi sueño, ¿sí? Si no me mostráis el sueño, dice en el versículo 9, habrá una sentencia para ustedes, ¿no? Y entonces los caldeos, los reyes y los magos y encantadores y todo, en el versículo 10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre, señor rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. O sea, no existe quien te pueda revelar este sueño, ¿sí? Tu sueño. Y menos si no nos dices cuál es, ¿no? Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, nos estás poniendo en una situación que es imposible, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, ¿quiénes son los dioses del mundo cuya morada no es con la carne? Pues los espíritus inmundos, ¿no? Entonces, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Sí? Entonces, recuerda que Babilonia gobernaba totalmente el mundo, ¿no? Entonces,
fue dictada la sentencia de muerte a estos adivinadores y todo por parte de Nabucodonosor. Ahora, en el versículo 14, empieza aquí y empieza a revelarse Daniel. Daniel se entera, ¿no?, de la sentencia. Dice en el versículo 14: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que iba a suceder. ¿Cuál era? ¿Que iban a matar a quién? A los adivinos, encantadores. ¿Y por qué los iban a matar? Porque no interpretaban. Porque no eran capaces de interpretar el sueño al rey. Pero dices, por lo menos dime de qué se trata, ¿no? No, ya así, ¿no te ha pasado que luego sueñas feo? Y dices, ¿de qué soñaste? Ya ni me acuerdo. Sí. Pero de que soñé feo, ¿no? Pero no le dices al que te preguntó, ahora me lo adivinas, ¿no? Eso no hacemos, ¿no? Y entonces, en el versículo 17, versículo 16, perdón, y Daniel entró y pidió al rey, fíjate, pues se presentó delante de Nabucodonosor y le pidió que le diese ¿qué? Tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. O sea, qué manera de Daniel saber que el Dios Todopoderoso le iba a revelar el sueño de Nabucodonosor. ¿Y eso sabes cómo se llama? Fe. Cuando tú te acercas a Dios, Señor, muéstrame tus misterios en tu palabra, Señor. Muéstrame la revelación de tus misterios, porque entre más te conozca, Señor, mi fe más se fortalece en un Dios grande, para que cuando vengan los embates en esta tierra y las pruebas, mi fe sea hallada en alabanza y gloria cuando tú seas manifestado, mi Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Y entonces le pide tiempo, ¿sí? Le pide tiempo. Y mira, lo primero que hace Daniel, versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Vale la pena nada más un recordatorio a todos nosotros. ¿Qué hacía Daniel en Babilonia? ¿No? ¿Qué hacía Azarías y qué hacía todo eso? Recuerda que cuando el pueblo de Israel se portó tan mal con Dios que verdaderamente no obedecían a la palabra de Dios, el rey y todo esto, Dios los castigó 70 años. Y en esos 70 años Dios permitió que el rey de Babilonia, es decir, Nabucodonosor, tomara preso a las tribus de Israel, tanto a las de Judá, la de Benjamín, que era la que estaba en el sur, como a las 10 tribus que estaban en el norte. Ya estaban divididos por sus desobediencias desde Salomón. Pero entonces nosotros ahí vemos que tanto colmó a Dios la desobediencia que los castigó 70 años. Y esto nos sirve a ti y a mí, mi hermano, verdaderamente de ser temerosos de Dios, porque a veces nos tomamos de la gracia de Dios y luego hay cristianos que están pecando con facilidad y que creen que no pasa nada. Dios es severo, ¿sí? Y yo en mi caminar en Cristo he visto hermanos cristianos que han sido quitados de aquí y se van a dormir, o sea, que Dios les quita hasta la vida por tanta desobediencia. O sea, y lo vemos en el ejemplo en el libro de Primera de Corintios, cuando un cristiano estaba en pecado y era parte de la iglesia de los corintios, ¿no? Que el mismo Pablo dice, ustedes están verdaderamente mal, corintios, debían haber ya echado fuera a ese pecador de la iglesia, ¿no? Y entonces
Pablo en oración le dice, entréguenselo a Satanás para que el espíritu sea salvo en el día del Señor, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos mucho vemos la gracia, nos apoyamos mucho en la gracia y la misericordia de Dios, pero Dios también es severo, mis hermanos. Entonces, ¿por qué estaban ellos en Babilonia? Porque Dios tenía que vaciar la tierra de Israel, porque la tierra también necesitaba descanso para que ya no hubiera pecado en la tierra de Israel, es decir, en esa tierra que Dios les prometió al pueblo. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, tú empiezas a cambiar tu casa. Tú empiezas número uno, a tener una Biblia en casa, ¿no? Número dos, empiezas a orar en tu casa. Después llegan tus familiares y vienen todavía, pues hay fricciones en la casa porque todavía ellos son del mundo y todo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no creas que vine a unir, vine a separarte de tu familia. Entonces tú llegas y dices, por favor, pórtense bien, hagan lo correcto, conozcan al Señor, y todos, no me estés molestando con eso, ya te volviste aleluya y que quieres saber qué tanto, ¿no? Pero a medida que Dios empieza a poner control en los hogares, que empieza y gana al esposo, o gana a los hijos, o gana todo, ya la casa todo empieza a ordenarse y todos empiezan a llegar a Cristo, y entonces tu casa se vuelve una casa de oración. Amén. Y entonces tu casa descansa, como descansó la tierra, y la tierra también anhela la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Entonces ya en muchos casos de nosotros podemos decir, hijo, gloria a Dios que mi casa y yo serviremos al Señor. Y en mi casa, ahí solamente, a veces somos ya muy radicales, y es bueno que dices, ¿sabes qué, hijo, primo, tío? Aquí no puedes venir a esta casa y poner tu música del mundo, tus música de ahí de metálica y el otro. Dices, no, aquí ya se alaba a Dios. Y empiezas a bajar tus cuadros y todo, y empiezas a poner palabra de Dios, y dices este cuadrito, y estuve en la iglesia y me gustó esto para la mesa, y que yo tu taza de fe, y con un versículo, tu vida empieza a cambiar, ¿no? Gracias a Dios por eso, ¿no? Amén. Entonces, Dios los castigó 70 años. Entonces, 70 años ellos estuvieron viviendo, y Daniel era un jovencito junto con sus amigos, y todos los que fueron llevados por Nabucodonosor, ¿no? Inclusive Dios le dice a Nabucodonosor, tú eres mi siervo, y después lo destruyó, ¿no? Lo vemos así en la historia, ¿no? Entonces, vemos entonces que hacía Daniel ahí, pues fueron esclavos 70 años, ¿no? Entonces recuerden que Daniel ahí les daban de comer comida especial porque querían ver qué pasaba con ellos y su sabiduría. Pero no vamos a estudiar ese tema, simplemente lo mencioné para poder entender qué hacían estos jovencitos, ¿sí? Pero fíjate, cuando Daniel se presenta ante el rey, ¿qué comunión tenía con Dios para poderse atrever a decirle al rey de Nabucodonosor, dame tiempo y yo te voy a adivinar tu sueño? ¡Wow! ¡Qué confianza de decir, Dios me va a revelar! Amén. Amén. Dios me va a revelar. Y así tú puedes pedirle a Dios, Señor, revélame tu grandeza y tu poder y tu hermosura de tu santidad, ¿no? Amén. Y entre más lo conoces, hijo, dice, Señor, me siento inmundo de labios, me siento inmundo ante tu grandeza, Señor. Y a veces pensamos decir, Señor, no soy ni digno de que me pueda yo acercar, pero su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Solamente un Dios tan grande, porque ¿quiénes somos dignos de estar en su presencia? Ninguno. Pero gracias a la sangre de Cristo, que te limpió de todo pecado. Amén. Y que gracias a la sangre de Cristo puedes entrar confiadamente al lugar santísimo. O sea, no solamente se llama el lugar santo, donde está la presencia de Dios, es el lugar santísimo. Tenemos que vernos como Isaías,
cuando de repente tuvo la visión de que un ángel tomó un carboncito del trono de allá en el tercer cielo y vino a tocar a Isaías, sí, ¿verdad? ¿Sí? Y le toca los labios y dice, soy hombre de labios inmundos, ¿no? Y he sido santificado con este carboncito, ¿no? Entonces, fíjate lo que hace Daniel, qué valentía, ¿sí? De decir, dame tiempo y yo te voy a adivinar un sueño, sabiendo que los sabios y encantadores los habían matado. O sea, Nabucodonosor no iba a decir, ay, si no me la adivinas contigo no te va a ir así. No, también lo iban a matar, pero él sabía el Dios en quien confiaba. Amén. En el todopoderoso. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Fíjate, versículo 17, 2:17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? ¿Pidiesen qué? Misericordia de Dios. Sobre estos misterios, o sea, todo tiene que ser por misericordia. Porque ninguno somos dignos de acercarnos al Dios. Todo tiene que ser por misericordia. Todos tenemos que clamar a la misericordia de Dios. Tú quieres bendiciones, siempre dile a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Yo te fallo, Señor, pero si tú me ayudas, yo cambiaré. Si tú me transformas, Señor, tú harás en mí, Señor. Pero siempre ten misericordia. Y quieres que algún familiar llegue a Cristo, quieres pedir una bendición para un familiar, para un hijo, siempre usa la palabra, ten misericordia. Porque tu misericordia, Señor, va de la tierra hasta el cielo y no tiene fin. Amén. Así dice el salmista, tu misericordia es más grande de lo que yo me puedo imaginar. Y piensa en David, que David le falló a Dios. O sea, David, siendo un hijo de Dios y ya tenía una comunión con el Señor tremenda, David le falló cuando fue y por la ventana vio a la esposa de uno de sus generales y la tomó por mujer y pecó, ¿no? Y ahí vino Salomón, y entonces vemos a un David que va y busca la misericordia de Dios. Sabía bien, y tú tienes que saber bien, que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y el Señor también dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Amén. Y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Así es que no es del que corre, ni quiere, sino del que yo tenga misericordia. Amén. Tremendo, mis hermanos. Amén. Y entonces, aquí dice, versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que habían Ananías, a Misael y a Azarías, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y eso, o sea, pues Daniel, si tú fuiste el que fuiste a decir, ¿no? Yo te lo adivino, ¿no? No, pues ahora sí que los amigos le dijeron, ay, Danielito, el lío que fuiste a meter, ¿no? Cómanse su tamalito, se les va a enfriar. No importa, nos esperamos, pastor, gracias. Entonces, versículo 19, entonces el secreto fue que, versículo 19, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, o sea, el Dios eterno, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén.
No hay sabiduría mayor, y dice la palabra de Dios, quien tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da en abundancia y sin reproche. Y le dice en el versículo 21, el Dios que muda los tiempos, aleluya. Tú fuiste nacido de nuevo hace más de 2000 años, porque Dios se trasladó en los tiempos y Él muda los tiempos y las edades. Pero fíjate, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en donde, en tinieblas, y Él mora. Y Él con Él mora la luz. Y con Él mora la luz. Aleluya. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto. Amén. Y entonces vemos aquí a Daniel, porque dice en el 24, después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. ¿Cómo intervino? Por los del mundo, ¿no? Entonces, eso se llama amor, mis hermanos. Eso se llama amor por el prójimo. Amén. Amén. Porque lo agarramos y dicen: no, tú no eres de los míos, no, tú te vas a asustar ahí en el Hades. Tenemos que tener misericordia de ellos y orar por ellos, ¿sí? Y dice aquí la palabra de Dios 25, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y el rey le dijo a Daniel, el cual se llama Belsasar. ¿Qué? Belsasar. Muy sabroso, ¿no? Muy Sasar. Dice: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel le respondió, fíjate la respuesta de Daniel. Respondió Daniel delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios, que es tu Dios y mi Dios, mi hermano. Amén. Que es tu Dios y mi Dios. Aleluya. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y en los postreros días, mis hermanos, le revela todo hasta Apocalipsis. No nomás le dijo de los siguientes 20 años, no. Le revela a Daniel lo que ha de suceder con esta tierra. Eso es lo que vamos a estudiar. Porque le da esta revelación, dice: y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Sí? Y entonces aquí en el versículo 31 empieza a revelarle el sueño. Ya muchos de nosotros lo hemos leído, una vez lo estuvimos estudiando aquí como 2 semanas y eso, pero estuvo padrísimo porque Dios nos estuvo mostrando cosas hermosas. Pero hoy el tema de este estudio ahora se trata de reconocer quién es la gran ramera, la Babilonia, la ramera de todo. O sea, ¿quién es? Así es que tenemos que estudiar esta parte de Daniel para poder entrar a Apocalipsis, y seguramente vamos a tener que entrar en Ezequiel y cosas así. Entonces dice aquí la palabra de Dios, versículo 31. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen era ¿qué? Muy grande. Muy grande.
y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, rey, y su aspecto, ¿cómo era? Terrible. ¿Cómo era esta imagen? Terrible. Terrible. ¿Revelado por quién? Por Dios. Y dice, 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte, fíjate, sus pies como eran de esta imagen, en parte hierro y en parte barro cocido. Versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra cortaba. Y grábate esta parte, no con mano, o sea, no hombre, no con mano, hirió ¿a quién? A la imagen. ¿En qué lugar? En los pies. Pies, sus pies. Recuerda muy bien, o sea, estás viendo una imagen que es horrible, que tenía su cabeza de oro, ¿sí? Su cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, o sea, piedras preciosas, ¿no? Y era horrible. Su vientre y sus muslos, ¿sí? De bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte. Fíjate la parte muy importante que tenemos que estar viendo. Su parte de los pies era hierro y en parte barro cocido. Y si estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, ¿sí? E hirió a la imagen. ¿En qué lugar? En los pies. En los pies. En los pies. No la hirió en la cabeza. La hirió en los Pies. pies. ¿Cómo eran los pies? De hierro y barro. De hierro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como el tamo de las eras del verano. ¿Cómo son los tamos? Esas varas que se juntan en el desierto y que las ves que van rodando así. Esos son los tamos, ¿no? Así es que, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, porque tú los ves rodar y después ya se perdieron, ¿sí? Mas la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó esa piedra. Toda la Toda tierra. la tierra. La tierra. Amén. 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 O sea, está impresionante, ¿no? O sea, nos lleva el Señor allá a lo que Pablo nos pide a todos, ¿no? Vayamos a la perfección, dejando ya los rudimentos de la palabra de Cristo que no son malos, el perdón y todas esas cuestiones, nos lleva a otro nivel, ¿no? O sea, de estudio, ¿no? Y entonces vemos aquí, versículo 36, entonces es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey, porque le está diciendo, así fue tu sueño. Y yo me imagino que el rey Nabucodonosor dijo, sí, así fue, ahora sí que yo no me acordaba, pero así fue esa imagen, ¿no? Ahora dice, pero ¿qué significa eso? ¿No? Y entonces le empieza a revelar Daniel, dice, este es el sueño, también la interpretación. Amén. Yo creo que se escucha bien porque no tengo los audífonos. Hola, mi querido Alejandrito. ¿Eh? Estoy más a gusto sin ellos. ¿Sí se oye? Sí, se oye. Bueno, y entonces, en el versículo 36, Daniel le empieza a revelar el sueño.
Y en el versículo 37 dice, tú, oh rey, ¿eres el rey de qué? De reyes. ¿Pero de qué reyes? De los reyes del mundo. Acuérdate que el Señor Jesucristo es el rey de reyes, pero aún no lo es ahorita. ¿Por qué? Porque Él es el rey, Él sigue siendo el rey y seguirá siendo el rey, eso quiero dejar muy claro. Pero es el rey de reyes. Entonces, ¿quiénes van a ser los reyes? Los que alcancen la corona. Amén. Amén. Y es Señor de Señor. señores. Él es Señor. Amén. ¿Y quiénes son los señores? Los que alcancemos corona. Amén. ¿Tú te anotas? Pues sí, y le voy a echar muchas ganas. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Porque al que venza, lo voy a hacer columna. Al que venza, le haré que se siente conmigo, junto a mi Padre. Amén. Amén. Y entonces, versículo dice, le está diciendo rey de los reyes de la tierra. O sea, Nabucodonosor gobernaba el mundo. ¿Eh? Tú eres el rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, no que Dios se le haya dado, le ha permitido al diablo gobernar este mundo en tinieblas, porque Dios es poderoso para destruirlo. Amén. Pero Él quiere que el hombre gobierne la tierra. Amén. Por eso nuestro Dios se hizo hombre, para crear un hombre que gobierne la tierra. Amén. 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 Y entonces, versículo 38, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y tú, fíjate lo que dice, y tú, rey de Babilonia, ¿eres qué? Aquella cabeza. Eres la cabeza de esa imagen que es como terrible. Terrible. Tú eres la cabeza. Esa cabeza de oro fino eres tú. Y el Señor te ha dado dominio sobre toda la tierra. Tú eres esa cabeza. Versículo 39. Y después de ti, Nabucodonosor, se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un qué? Un tercer reino de bronce. El cual dominará. Sobre toda la tierra. Y el cuarto reino Será fuerte como hierro. y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, Desmenuzará y quebrantará todo. ahora, si tú ves la historia, porque ahí están, una de las maravillas del mundo, ¿cuáles eran? Los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia. Si tú estudias la historia, te vas a dar cuenta que Babilonia existió. Después, ¿quiénes gobernaron la tierra? Los sirios. Tú ves la historia universal y fueron los sirios los que gobernaron. Después de los sirios, ¿quiénes gobernaron? Los griegos. Y después de los griegos, ¿quiénes reinaron? Los romanos. Los romanos. Así es que cada reino que ves aquí, ¿quiénes son? Los que gobernaron el mundo. Y luego las piernas, recuerda lo que son las piernas. Sus piernas de hierro, sus pies, ¿sí? Bueno, sus piernas ¿de qué eran? De hierro. ¿Quién gobernó después de los griegos? Los romanos. Los romanos. ¿Y eran qué? Fuertes. Si tú ves esa historia, vas a coincidir, porque después lo vamos a ver en Apocalipsis, cómo va coincidiendo las cosas. Y dice aquí la palabra de Dios.
Dice el versículo 42. 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino más inferior, que es de bronce, que son los griegos. Versículo 40, y el cuarto reino será como fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿quién gobernaba? Los romanos. ¿Quiénes fueron los que fueron, digamos, el instrumento para que el Señor Jesucristo fuera a la cruz? Los romanos. Los romanos. Porque los romanos gobernaban. Ellos fueron, y los judíos fueron a decir, quiero que lo crucifiques, y Poncio Pilatos no quería, y lo mandan allá, y finalmente dijeron, bueno, pues sobre usted lo quiere, lo matamos, y después los soldados romanos fueron los que azotaron al Señor Jesucristo, pero ellos gobernaban. Por eso el mundo pensaba en aquel entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, tú nos vienes a libertar de los romanos. No, yo no vengo a libertarte, yo te vengo a sacar de las tinieblas. Amén. Amén. Y trasladarte al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Yo vengo a morir por ti. O sea, hay una libertad más allá de lo que siempre pensamos, ¿no? O sea, dices, el Señor me viene a libertar de la opresión, de la autoridad que tengo ahorita. No te va a libertar. Toda la autoridad es puesta por Dios, Amén. por un propósito divino. Amén. Y mira, abre un pedacito ahí de tu Biblia y vamos al libro de Romanos 13. Porque a veces, mira, yo te lo voy a comentar de esta manera. A veces yo a algunos hermanos que los quiero mucho, pero se aferran a que firma esta carta porque van a autorizar quién sabe qué cosa, para que no quede tal gobernante, vamos a juntarnos todos. Y yo digo, pues si el Señor es el que pone la autoridad. Amén. Yo lo único que sé es que si llega una autoridad muy mala aquí y nos hace, nuestra provisión, ¿de dónde viene? Del Dios. ¿De dónde viene nuestra protección? Del Dios Altísimo. Así es que no nos debe interesar. Dios nos ordena orar por ellos. Amén. Pero en todo, lo impresionante de todo, mis hermanos, Dios es soberano. Y que tú no perteneces a ni somos de este mundo para ser de un partido, pues. Peregrinos. Somos peregrinos en esta tierra. Amén. Pero de repente ahí estamos, y lo digo por mí, que cuate. No, hombre, nuestra provisión, nuestra sanidad, todo viene del cielo. Amén. La Biblia dice que las cosas en esta tierra van a ir de mal en peor. Pero si tú estás en Cristo, estás guardado y serás prosperado en todas las cosas. Y si te enteras que hay más maldad en esta República Mexicana y en el mundo entero, y que ves que compran armas y matan gente y hay guerras, no te preocupes. Más bien prepárate, porque Dios te va a usar para llevar a Cristo a mucha gente, porque va a haber sufrimiento. Sí, amén. Pero tú estás guardado por el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjate aquí que Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay ahorita por Dios han sido Establecidas. ¿Qué hacemos con esta palabra cuando muchos dicen, no, es que vamos a juntarnos todos a votar en contra? De modo de quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sí? Así es que, ¿quién pone la autoridad? Dios. Ahora, ¿quién puso estas, cómo le dice Daniel en la revelación de esta imagen? ¿Rey?
el Todopoderoso te ha dado el poder de todo. Y tú eres esa cabeza. Y después de ti vienen los sirios. Es un reino inferior al tuyo. Ay, qué bueno, mi vida. Sí. Esta sentí que aterricé, ¿no? Como, ya van a abrir las puertas del avión. Hasta me quedé como... Sí, qué rico. Entonces, mis hermanos, aquí nos muestra que estas autoridades, Dios en su grandeza, ya sabe qué va a pasar con ellas. Amén. Porque después, después de los romanos, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo son los pies? De hierro. Barro cocido. ¿Qué significa? Que habrá naciones que fuertes como el hierro Bien débiles. y débiles que y dime si no estamos ahorita así. Ahorita no puedes decir, no, nos gobiernan los romanos, no. Ellos se meten en nuestras políticas, ¿no? Pero somos débiles y ahí estamos junto a ellos. Mira, aquí vamos a terminarlo de leer. Aquí, versículo 41, Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino que dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de ¿qué? Alianzas humanas. Grandeza de Dios, ¿no? Que desde Daniel nos está explicando. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Sí? Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los que no se unen, de los que son fuertes y son débiles, que es como estamos ahorita, porque ninguno podemos decir, nos gobiernan los romanos, nos gobiernan los griegos, nos gobiernan los sirios, ¿no? Simplemente existen, déjalo ahí, vea, ahorita lo levantamos. No existen reinos fuertes. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será ¿qué? Jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero este reino permanecerá ¿para cuándo? Para siempre. ¿Y ese reino cuál es? El reino de nuestro Señor Jesucristo, el cual reinará. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en lo venidero, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Wow. ¿Por qué no le damos la gloria a Dios? Cierra ahí tus ojos, cierra ahí tus ojos. Padre, gracias, Señor, por habernos comprado con tu sangre preciosa, por habernos sacado de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no conforme al mundo, Señor. Nosotros no tendremos temor de las cosas que han de venir, porque tenemos un Dios grande que nos guarda de todo mal. Sobre toda fuerza el enemigo, y nada nos pasará, Señor. Aquí estamos, Padre, para que hagamos tu voluntad. Aquí estamos, Señor, para servirte, porque para eso nos llamaste, Señor.
y tú deseas que todos los hombres sean salvos. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, por revelarnos estas cosas y todas las demás que vamos a estar estudiando en estos días, en estos discipulados, Señor, donde tú nos estás llevando más allá de lo que nuestra mente finita puede entender. Alabado, alabado seas nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, Señor. Ten misericordia de tanta gente que aún en estos momentos no cree en ti, Señor, y cree que no hay Dios, y que cree en el cosmos y cree en tantas cosas, Señor. Ten misericordia de tantos sodomitas, Señor. Ten misericordia, Señor. Llámalos a Cristo, Padre, porque están hundidos en el pecado, Señor, y están gobernados por Satanás. Hay tinieblas sobre ellos, Padre. Líbralos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, con tu unción para que seamos tus instrumentos, para que se reconcilien contigo, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues prepárate porque el próximo lunes vamos a continuar con este estudio, el martes, y bueno, pues como vamos a vivir 120 años, mis hermanos, no sé cuándo vamos a acabar, pero nos queda mucho tramo por seguir estudiando. Amén. Amén. Gracias, pastor. A Cristo la gloria. ¿Qué dice? Aquí.